Bueno, parientes. Bueno, el primer libro que me leí fue yo, ha sido La corrosión del carácter de Richard Sennett. Y pues cuando leí el libro, pues lo primero que, o sea, nada más el primer capítulo, pues ya te hablaba de capitalismo flexible y a mi cabeza pues se le ocurrió la relación tan directa de asociarlo con el término de modernidad líquida de Bauman. Si sabéis cuál es, de que todo en el mundo contemporáneo es líquido, tiende a cambiar todo el rato, no es nada estable, cosa que se ve reflejada perfectamente en como dice Richard Sennett, en el capitalismo flexible, porque nos pone el ejemplo de, por ejemplo, de un padre de familia que se ha visto obligado a mudarse de casa 3 veces, a no poder dar una estabilidad y unos valores concretos a su hijo, o sea, que de todo menos nada claro. O sea, es lo mismo que el concepto de nada a largo plazo, que es lo que dice nada a largo plazo. O sea, es como capitalismo flexible, modernidad líquida, sí. Al final el concepto de nada a largo plazo, o sea, está en los dos, es el mismo. Para mí modernidad líquida y capitalismo flexible son prácticamente lo mismo. Se basan todos en la adaptabilidad de la sociedad a la economía actual. Es que es como que, además lo dice en el libro, que ¿cómo se dice? El cambio constante está visto como mejor porque da más oportunidades a que suceda algo. Pero la estabilidad no, la estabilidad es como estanca y... Sí, eso les decía como para que la flexibilidad se asocia a la juventud, el ejemplo de la chavala que se va a trabajar de marketing y le hacen bullying porque es más mayor. Porque es más y eso, que la rigidez se representa vejez, y también me acuerdo que decía que, por ejemplo, valores rígidos, en plan... Por ejemplo, que Darío me contrate en su empresa y yo llevo trabajando 20 años para él, debido a que igual he permitido, ¿sabes? Rígidos, o sea, aplicando lo que dice Richard Sennett de ser rígido, pues podría, por ejemplo, tener más experiencia para cuestionarte, es decir, porque esto más bien... Los jóvenes son más sumisos. Son más sumisos, no cuestionan tanto eso. Y arriesgan más. O sea, eso lo dices por el hecho de los medios de comunicación son los que realmente en una parte adoctrinan un poco ese tipo de conocimiento, ese tipo de pensamiento. Y luego también con relación a la juventud, la cosa de arriesgar. O sea, antes, lo que dice el libro, antes arriesgar era algo propio de ciertos empresarios, que no hacía todo el mundo, ahora todo el mundo tiene que arriesgar. Entonces, la juventud, eso es cierto que puede parecer que en un primer momento que la juventud tiende más a pensarse menos las cosas y arriesgar sin alguien más mayor siempre va a ser menos propenso a arriesgarse. Yo también quería comentar, como estás hablando de flexibilidad y todo, de que, por ejemplo, lo que más confuso es para la flexibilidad es el tema del carácter, ¿no? Sí. Pues el tema de carácter básicamente es a través de ¿no? se consiguen los objetivos a largo plazo, como tú has dicho, y es eso, ¿no? Que es la posterior rectificación en función del futuro. A ver, es eso, el carácter, según Sennett, el carácter se centra en todo lo que es a largo plazo, o sea, en formar tu vida como si fuese una historia, dice, ¿sabes? Y contrastando con lo del capitalismo flexible, que es todo contra eso, es nada a largo plazo, o sea, todo cambiante, y luego te influye las relaciones, lo que dice el autor, o sea, te influye las relaciones interpersonales, o sea, ya no solo va al ámbito del trabajo, o sea, el ámbito del trabajo es tan importante que al final tú llegas a tus relaciones familiares, por ejemplo, y son relaciones más superficiales, o relaciones con personas son más superficiales, más cortas, más a corto plazo también, obviamente, o sea, es un ámbito tan importante que al final te acaba influyendo a todo. Sí, es que lo del trabajo, además, pone el ejemplo de Adam Smith, que incluso el propio Adam Smith no valoraba como moral su fábrica de clavos, porque decía lo del trabajo mecánico, que al final estás como deshumanizando el trabajo. Eso es, porque eso tengo apuntado que Adam Smith, que te va cargan contra la rutina. Por lo mismo, por el trabajo especializado, porque te dice, o sea, un obrero, por ejemplo, la máquina de hacer clavos no necesita conocer todo el proceso, saber los materiales, o sea, estar muy implicado en su trabajo, o sea, simplemente tiene que hacer así y ya está. Por lo tanto, lo que dice Richard Sennett es que el obrero pues no se va a sentir identificado, no se va a sentir realizado porque no posee los medios de producción, es decir, las herramientas de trabajo, y que por eso no lo va a ver como suyo y por eso nunca se lo va a tomar en serio, y utiliza una expresión que a mí me encanta, que es decir, que su trabajo es ilegible. Ponía el ejemplo, no sé si os acordáis, de los chicos que trabajaban haciendo pan en la panadería, que no había que hacerlo a mano, sí, de negro, sí,
que no había que hacer la mano, simplemente tenías que pulsar botoncitos, cosa que antes no pasaba en las panaderías porque tenías que Sí, saber claro, hacer- es un trabajo de forma superficial. Eso o sea, que es. no te sientes realmente... identificado y realizado porque es que no es tuyo, no te Sí, sientes lo que- como tuyo. Lo que dices, o sea, hace una especie de contraste entre el capitalismo, o sea, el capitalismo en los comienzos con la división del trabajo repetitivo y tal, y la flexibilidad de ahora. O sea, y dice que en cierto modo la flexibilidad no en muchos casos ni siquiera desaparece porque, o sea, tú estás, por ejemplo, haciendo un trabajo con un ordenador que al final es repetitivo también, Sí, ¿sabes? también, sí. Y luego, que en los casos en los que se da flexibilidad, no es un avance porque lo único que ha cambiado, no ha dado libertad, como puede parecer en un primer momento, sino que han cambiado las estructuras de poder Sí, sí. y las estructuras de presión, ¿sabes? Están menos descentralizadas como Que dice. los Pero- que acceden a los horarios flexibles hay siempre dos partes. En plan, uno los privilegiados, Sí. que son los que Sí, los pueden que acceder están realmente más... al horario flexible como debería de ser para pues, quitarles carga de trabajo y que la rutina sea más laxa. Y luego están los que perjudicados, que son los de los horarios de tarde y por la noche. Por No. ejemplo, ponía este mismo ejemplo en lo de la panadería. Además, hacía el reflejo muy guapo porque hacía el reflejo de la panadería antes con los griegos, que el objetivo era ser buen panadero y ser buen griego, Sí, sí. ¿sabes? Y eso implicaba mucho sacrificio y es un poco la figura del artesano, ¿no? Antes de la aparición de las fábricas, que fue ya cuando se introdujeron a los obreros cualificados, que básicamente son los que saben apretar botones en la panadería de ahora para, ¿sabes? Que el pan no se queme. O sea, pero y luego al final, por ejemplo, pone el ejemplo este de que se rompe la máquina. Cuando él Sí, estaba se Vamos a justo la máquina que ya no Y sabe tiene que qué- esperar 2 claro. horas hasta... Sí, sí, sí. La Entonces, especialización es lo que criticaba Claro, sobre exacto. la especialización. Eso es. Incluso el amor al trabajo que muchas personas tienen su carácter por mostrar devoción hacia su profesión, como antes un panadero, como has dicho, o un artesano, que era algo que le llenaba y era algo que actualmente con el capitalismo flexible ha corrido mucho el carácter en ese aspecto. Sí, Entonces nos Clasificación de carácter, o sea, del trabajo. De hecho, la tendencia según él es que cada vez se especializan más, en plan, las cotas de producción, por así decirlo. Ponía un ejemplo de un sitio en concreto, no sé si era no sé, por ahí por el mundo. Y decía eso, que el mercado local estaba, o sea, como súper atento a los cambios del mercado para cambiar rápidamente de producto para Sí, vender que no, lo se, haga falta. que no se ¿sabes? apegaba a nada. O sea, Claro, cuando- eso es lo de la antes- que decía Rose, creo que se llamaba. Sí, decía... Que no se me pegue nada, eso es lo importante. O sea, decía algo así, lo comparaba con... Joder, no me acuerdo qué empresario así famoso de... Bill Gates. No, antiguo, sí, no sé sí. si era Rockefeller o algo así. Rockefeller, Que decía, que era petróleo. pretendía abarcar lo máximo posible. Ahora no, ahora te desprendes de ello, te desprendes de lo que tienes para adaptarte al mercado. O sea, Eso es es, todo adaptarte, cambiante. eso claro. es. Ponía el ejemplo ese, además hablaba de la autoridad también, porque ponía que los jefes, ahora como ya se ha ubicado el trabajo en equipos de trabajo, Eso Ah, de es, los que, equipos, que sí, querían sí. que se reducía la autoridad, simplemente estaba... pero que al final es lo que Es lo mismo, es un sí, trasvase de poder, ¿sabes? Porque al final lo único que estás haciendo es quitarle la responsabilidad al Claro, jefe. dice, hay Eso cambio de o sea, no hay autoridad, pero el poder sigue presente. Claro. O sea, no haber autoridad no asume la responsabilidad de los fallos. Y al Entonces, final la responsabilidad... luego el trabajo de equipo también influye, hay más presión, porque vamos a ver, ya no recibes la presión de un jefe que está ahí encima tuya, o sea, ya recibes la presión de tus propios compañeros que van a salir perjudicados como equipo, ¿sabes? Entonces es todo mucho más, es mucha más presión al final. No tienes que estar, un solo tío no está dentro de ti, están atentos varios, ¿sabes? Entonces, eso también. Una clara relación de interdependencia entre las partes de un grupo. Sí, porque básicamente son otra vez obreros cualificados y cada uno cumple una función y el uno sin el otro es como una banda de música. Claro. Si uno no toca, los demás no suenan, ¿sabes? Claro, si uno no lleva el ritmo, el ritmo. Pues es lo que le pasaba a la Rose esta, que luego al final se volvió al bar. Sí, la pobre mujer, ¿vale? Entonces, por zanjarlo de la rutina, entonces estaríamos a favor de... Bueno, a favor. O sea, coincidiríamos con la idea de Adam Smith que la rutina en el trabajo especializado degrada, o como con Diderot, que decía que la rutina es buena, que ponía el ejemplo del poeta, que un poeta... Diderot no había entrado en una fábrica en su vida. Por eso, así de claro, o sea... Además, es que ponían el ejemplo de de que las fábricas, no sé si era el Diderot quien lo decía, bueno, en la enciclopedia francesa esa está, que las fábricas están como en plan hechas para que sea un espacio para que los trabajadores se sientan cómodos. Sí, así cual es. Lo reflejan con la actualidad, eso lo reflejan con la actualidad, pero vamos, que luego, por ejemplo, ponían el ejemplo de hacer la pasta de papel, que tenían que tirar telas podridas,
¿sabes? Y aplanarlas, y eso olía fatal, Sí, sí, sí. ¿sabes? O sea, que estar ahí era una locura, ¿sabes? Y que al final lo de Diderot se queda En Morralla, Sí, sí, es que lo de la rutina, que decía que, o sea, que hacer la rutina te hacía que cada día lo hiciesen mejor y al final ahorrases más tiempo porque ya sabías hacerlo, ¿no? Claro. Pero es que no contaba con el factor humano. No contaba con el factor humano, y el ejemplo que te pone es que es un poeta recordando 1000 versos. Es que es un poeta porque se siente identificado Claro, con la poesía, es que es porque eso. le gusta, porque Muy para ser romántico. poeta tienes que tener ganas y lo ve como algo suyo. Por eso se esfuerza tanto. Tú si por ejemplo vas a currar por encima para alguien que te está dando el plusvalor y pues que no posees ni las herramientas de las que trabajas, pues no le vas a poner esfuerzo, o vaya, eso es lo común. A no ser que la idea del ciudadano obediente te haya colado. Como último punto diría que en defensa del Diderot, la rutina, o sea, aparte de todo lo malo que hemos También dicho, dice bueno, sí. para decir algo bueno sería la estabilidad que ofrece la persona dentro de su economía personal, incluso de su carácter, de los procesos internos, de su yo mismo. Sí, es necesario. Ese Aparte tema aparte de crear lealtad, determinados valores que en sí podrían denominarse como buenos en el ser humano por la estabilidad que forman. Bueno, no sé si es Claro que es el carácter, porque la rutina te degrada. Es que el tema Por del eso, carácter y la claro. rutina, por ejemplo, para conectarlo con el libro del boxeador, es que es completamente perfecto, ¿sabes? Porque el boxeador está al tanto de una disciplina, ¿sabes? De una forma de vida ordenada, ¿sabes? Porque si no, no consigues ser boxeador. Sí. Es verdad que te tienes que... La constancia. Sí, es formación de carácter. Formación de carácter. Sí, al final es lo que dices, o sea, el carácter es largo plazo y el capitalismo flexible es que es todo lo contrario, entonces ahí está el problema. Es verdad. De hecho, cuando has comentado Darío sobre el boxeador, lo de la disciplina y todo eso, pues eso básicamente es, no sé, yo he visto mucha referencia al gueto, ¿no? Al gueto en general. Pero porque es lo que quería buscar al principio, quería buscar en plan que estudiar la... Punto conflictivo. Claro. Yo lo veo así, que Sí. era un punto conflictivo y con bastante Bueno, punto es de que vista. era como sería algo más, los guetos. Como Claro, por eso digo, estaba Había asociado. toda la cara de la ciudad y luego incluso donde Parte entrenaba más él, crudo. donde entrenaba él, el que iba a entrenar era como un poco lo que hacía como una barrera y te permitía formarte como persona luego. De hecho decía que en esos sitios donde iba, pues la gente como que por él ser blanco y como los demás eran negros, que la gente no le excluía, ¿sabes? Que la gente como que se acercaba más a él. Él tampoco los discriminaba por el hecho de ser blanco. Y me parece también eso un añadido. Hombre, es que comparten algo. O sea, Claro, además comparten hace una carácter. comparación. Sí, tío. Hace la comparación con, por ejemplo, que allí como todos se dedican al boxeo, ¿no? Y se dedican al boxeo, pues es como tiene algo en común, pues no tiene a discriminarse ni nada. Y básicamente también decía que los que se dedicaban al boxeo antiguamente en Estados Unidos, bueno, y ahora no sé, pero bueno, era gente conflictiva, ¿no? Gente que se metía a esos con carácter sitios, agresivo. Sí, para- pero- se metía a esos sitios para no liarla en la calle, por así decirlo. Sí, que te da un universo social alternativo. Eso es, como un Pero- salto. A mí lo que me llamó la atención es que dice, o sea, tú cuando hablas de gueto y eso al principio del libro es como, vale, ahí debe estar lo peor de lo peor, no, o sea, no. Pone como que los integrantes pertenecen a una clase obrera, sí, pero que está ya al borde de la estabilidad social, o sea, no es lo peor de lo peor, porque es lo que decía Darío, requiere cierta estabilidad, cierto ¿cómo decirlo? Cierto orden. Claro, disciplina, cierta, que una persona con inestabilidad social que está en lo más bajo de la clase obrera, o sea, en lo más bajo de lo más bajo, no puede tener. Entonces, me llamó la atención eso, de que realmente los que están haciendo boxeo en el gym son lo más alto de lo más bajo, por así decirlo, ¿sabes? Están al borde de una estabilidad social, sí, lo mejor de lo peor. Disponen de... Claro, pero es por eso, porque requiere una estabilidad y una continuidad en el tiempo que no puede tener alguien que tenga una inestabilidad socioeconómica muy grande, ¿sabes? Básicamente, o sea, lo que has dicho de esto, pues es también porque, por ejemplo, no se les pedía que abonase una cuota, ¿sabes? Los Sí, materiales eran gratis y, o sea, si fuese al revés, si tuviesen que pagarlo, pues muchos de la mayoría lo hubiesen dejado, ¿no? Pero... Bueno, también entra cosas, o sea, sí que por lo visto tenían que pagar súper poco para la federación. Sí, pero era entre todos, me parece, que le pedía la cuota al Sí, pero me refiero que también... era poquísimo, lo que eran $10, no sé cuánto era. Sí, pero también pero eso requiere cierta estabilidad económica.
¿sabes? Aunque sea poca, pero ya la requiere, ¿sabes? Es lo que me refiero, que ya no solo el carácter, sino también el dinero, o sea, influye. Sí. O sea, si no tienes dinero no te vas a plantear irte a pegar que es un saco cuando necesitas con tu familia necesitas comer. O sea, que te quiere decir de estadía. Bueno, lo hacían también porque era un poco de vía de escape, como del Claro, rollo que sí, había en el gueto y sí, tal. sí, de alejarte un poco de todo. Sí, es lo que decía, dice, o sea, en el libro pone como 20 veces lo de si no estuviese aquí estaría muerto, drogado o en la cárcel. Sí. Es Pero súper... eso de hecho sí. porque- Otra cosa súper comparable de ambos libros, el de la corrosión y el del boxeo, es la del sacrificio. No sé si visteis en el de la corrosión del carácter la frase de esta de no hagas para mañana o para pasado mañana. Ah, sí. ¿Sabes? Y aquí en el boxeo menciona el tema del sacrificio y de que el entrenamiento diario es aburrido y tal, pero que luego a largo plazo Tiene resultados. Claro, tiene resultados. Lo que pasa es que en esto no sé, yo he encontrado la diferencia porque a largo plazo este realmente trae una satisfacción, pero en el libro de la corrosión del ¿Quién? carácter, O sea, el del boxeo. Pero relaciona con la religión, o sea, Sí, con pero el- es una satisfacción, al final da igual del tipo que sea, pero llega, ¿sabes? Porque tú llegas al combate y este, aunque perdió, Sí, se sí. sentía integrado, le tomaban ya como, ¿sabes? En plan, entonces, en el libro de corrosión del carácter se menciona, de hecho hay dos, en plan está la de no hagas para pasado mañana o para mañana, que era lo de los agricultores, porque perdían la cosecha, básicamente, o sea que realmente era, estaban obligados. era acción-reacción, o sea, estaban obligados a hacerlo. Y luego Adam Smith lo replanteó para el capitalismo, no hagas para mañana y piensa para el futuro o algo así. Entonces, algo así dijo, entonces la recompensa iba a llegar a largo plazo y lo que plantea Richard Sennett es que la recompensa nunca llega, ¿sabes? Siempre está ahí, pero Siempre claro, está ahí ahí, si sí. llega muy poca gente. Claro, el era una sacrificio diario, pero al final nunca llega, ¿sabes? Sí. Porque al final se basa en la acumulación de riqueza y como... Pues, No, y que al final, aunque consigas la meta que te has propuesto y para dentro de 5 años, tendrás otra meta, por lo que la meta que has puesto dentro de 5 años no representa la meta que tienes en tu presente, que sería dentro de 5 años. a mí eso la verdad es que me ha parecido... Sí. Yo quería hacer también alusión a lo que ha hecho Darío del trabajo a largo plazo, y si queréis luego retomamos con el boxeo, el de los ladrones, que es que un ladrón a largo plazo no se plantea toda la vida ser ladrón, que si le sale un trabajo, Sí, que no es algo... si le sale un trabajo, No es un oficio. no es un oficio. Y también me parece que, o sea, lo plantea como ladrones profesionales como si fuese un oficio, pero que, o sea, está visto mal para la gente, ¿sabes? Sí. Es como una... Es una pequeña sociedad Es al una- margen de la es- sociedad, De ¿sabes? hecho dice que los ladrones sin la sociedad no pudiesen... No podrían- No podrían ser así, no podrían ser ladrones. No podrían ser así. O sea, requieren de la sociedad de la que, entre comillas, reniegan, ¿sabes? Exacto. Es un poco el lapa, ¿no? Es que es un poco el fallo de la sociedad, en cierto modo. O sea, porque realmente, o sea, es, por así decirlo, o sea, hablando de manera utilitarista, es lo más ineficiente del mundo. ¿Sabes? Porque al final la sociedad está produciendo y los ladrones se lo están llevando, ¿sabes? Claro. Sí. Como el animal este que se come los huevos de los Claro. que ponen los suyos. Claro, algo así. Entonces, además en el libro ese, lo de los ladrones está como muy... Es como la serie de Narcos, que se ve Sí. así como, ¿sabes? O yo qué sé, cualquier serie de Se ladrones. le ve la... Ladrón sí, de guante blanco, claro, que como- se le ve como... ¿sabes? Como, no sé, Interesante. algo al que hay que tener miedo, ¿no? Algo siniestro. No, de hecho, Sí, también, pero interesante también. Claro, Lleva ah, este- bueno. como Tiene esta- cierto- esta tiene- nube de tiene misticismo, cierta como romanticismo. Claro, Cierto Claro, porque romanticismo. él plantea los ladrones antiguamente, que eran elegantes al robar, Claro. y eso no lo Sí, ahora hay que son ahora que más- son, sí. ¿sabes? ¿Me entendéis? Claro, es esa forma que tenían de reaccionar anticipadamente a la respuesta que daría la sociedad ante su robo. Sí, sí, lo que ha hecho. Claro, no, sí, cualquier sí. serie de estas, de, yo que sé, ladrón de guante blanco o narcos mismamente, lo puedes ver, lo ejemplifica muy bien. Y bueno, sí, ¿qué vas a decir? No, o sea, a mí, aparte dentro del de boxeo, lo que me ha llamado bastante la atención es, o sea, obviamente es como una sociedad aparte, una sociedad alternativa, por así decirlo, que se meten para un poco desconectar de las presiones de la calle y tal. Pero es que hay de todo, o sea, hay una jerarquía, hay ciertas presiones sociales, y ya no presiones sociales solamente con el tema de por ejemplo, el alimento, o sea, tienes que alimentarte de cierta forma, tienes que respetar ciertas normas en cuanto al lenguaje, hablan también, lo del sexo que no puedes tener antes de los combates. Ya hay incluso presiones sociales porque se ve, a lo largo del libro se ve como
entre ellos rumorean. O sea, rumorean y Sí, desaprueban sí, ciertas actitudes. Yo que sé, no sé Sí, vaya. de quién decía que, por ejemplo, que había faltado al gimnasio una semana y decían que tenía sida porque había estado con el ¿sabes? Que son ciertas presiones sociales que se puede dar en cualquier tipo de sociedad. Y, o sea, es al final es una micro sociedad y no sé, eso me ha llamado bastante la atención, la verdad, porque o sea, o te paras a analizarlo, tiene absolutamente todo a pequeña escala, por así Es que decirlo. funcionan como grupo, tío, Sí. en plan, desempeñan roles, en plan, y la verdad es que se nota un montón. Sobre todo por esas cosas que dicen, las cosas de dentro, de entre ellos. Que tienen Sí, como que no es lo más explícito de Claro, que a además, veces se puede ver, ¿sabes? Claro, entrar al gimnasio ya es como otro mundo, Un otra Sí, vida, lo que hablas, te cambia el chip. También. Sí, de que te dejas, o sea, él también dice que dejas tus problemas, Claro. y cuando entras, pues es como Como otro. que tienes que ser otra persona. Sí, otra vida. Otra vida. Y también con lo que ha hecho Marcos de la jerarquía y todo eso, pues sí, tenía una jerarquía, pero yo me acuerdo en un. Sí, tienen jerarquía, pero se tratan todos de forma igualitaria. Sí, Bueno, pero pero los entrenadores. El entrenador ¿cómo se llama? Sí. Me acuerdo que, por ejemplo, él se sentaba en un sillón y que nadie se atrevía a sentarse por Sí. el respeto que le tenían, ¿sabes? Sí. Pero luego decían también, o sea, luego me parece que era dentro de los boxeadores eran los profesionales y los amateurs. Pero aún así eran tratados todos de forma igualitaria. O sea, los que a lo mejor no recibían un trato tan igualitario era pues, el entrenador o los. Sí, algo de carácter oficial, entre Las comillas. figuras de poder. De hecho, quiero hacer referencia a esto porque es como dices tú, entre profesional y amateur se trataban igual. En el de los ladrones eran los ladrones profesionales y los que estaban aprendiendo, ¿no? Y que no se trataban de igual manera. De hecho, para un ladrón profesional trabajar al lado de un novato Sí, era- que era lo peor porque le podía perjudicar al profesional porque no se sabía las señas y todo esto. Y de hecho, Pero no es el mismo, o sea, no es el mismo ambiente porque al final aquí se enseña, pero luego el trabajo es individual. O sea, pues, hombre, al ser un deporte, no, es lo que decía, al ser un deporte individual, a pesar de ser un deporte individual, porque tú vas a competir por ti, el carácter social de este grupo, o sea, es enorme. O sea, ellos se enseñan entre todos, no solamente enseña el entrenador, o sea, lo ponía, Hombre, se hace de forma conjunta, claro. ¿sabes? O sea, no creo que sea la misma situación tampoco. O sea, Pero contrasta. también tiene Tampoco, prestigio, pero- también tiene prestigio. También hay que entender que en el Todos se boxeo, apoyaban. o sea, como la parte del entrenamiento sería en la cual se ponen en común, por así decirlo, más de un boxeador, ¿sabes? Pero yo Luego creo en que- un combate real, en cambio los ladrones no practican. Sí, claro, yo creo que tiene mucho que ver los ladrones con el boxeo. Porque hay ladrones que operan en grupo. Sí. Sí, Mismo. pero es lo que digo, el boxeo al final en última instancia es individual. Hombre, en última instancia, pero realmente las victorias de uno es la victoria de los Es grupos. prestigio. Y, ¿sabes? En plan, todos llegan tan bien y luego al final se apoyan O sea, el ellos, boxeador se no solo apoyan lucha ellos, por sí mismo. cultivan su cuerpo ¿para qué? Para luego ganar victorias y Es ganar. cierto que el boxeador es el que. Pues, Claro, porque sube al tiene, ring, ¿sabes? porque Él es el sube que al se ring, pega, es el que se pero tiene revienta. todo detrás un equipo y. Pero yo creo pero es el carácter de sociedad que adoptan. Claro. Solo sea por eso. Eso es por la sociedad que a la hora de entrenar se meten en Sí, que eso es una presión que tiene el boxeador también. Siempre la del entrenador. De hecho, el entrenador está ahí, ¿no? En plan, Sí, ahí estaba. Corrección de estrategia. es parte del equipo. De hecho, es un equipo entero. Sí. Claro. Y muchas veces nos olvidamos del alto el trabajo que lleva detrás, como todos. Sí, vaya. Hombre, la parte dura la tiene el boxeador un poco. Un poquito. Un poquito. No sé, porque luego dice también que hay que entrenar al boxeador para aguantar los golpes y para pegar los golpes. Ese es el sacrificio puro y duro, tío. En plan, es la rutina. Es que en verdad son súper comparables, tío. Lo que pasa es que existen esas pequeñas diferencias, tío. Bueno, ¿sabes? claro. En A ver, lo plan, que está claro es que el boxeo, o sea, la forma en la que lo plantea te da una posibilidad de desarrollo de carácter. Sí. Y el capitalismo flexible no, o sea, yo creo que ese contraste más. Es verdad, es verdad. Yo creo que Sí, ese completamente contraste de más. acuerdo, tío. Es que sí, Por el porque boxeo sí, claro, te fortaleces en el carácter, vas, te entrenas, sudas, Claro, escopeta, te orillas pones endorfinas, te pones fuerte, peleas, vas ganando. Y vas viendo Te vas cambios, avanzando. una Sí, sí, mejora sí, real, eso es muy bueno. claro. Sí, sí. Es lo que, o sea, aquí también lo menciona el rollo de que no, o sea, no ves movimiento al no haber una pirámide jerárquica, o sea, no digo que todo sea ascender, ¿vale? Pero es una parte al final. Al no haber una pirámide jerárquica y ser redes, no ves movimiento, Igual o sea, va. si ves movimiento y tú puedes pensar a lo mejor que estás teniendo de forma
¿cómo decirlo? Escalando. Cuando en realidad te estás moviendo Bueno, de forma lateral, ¿sabes? Cangrejo, O sea, eso es. Entonces, realmente es que no se ve cambio en ningún... O sea, se ve cambio, pero no se ve un desarrollo, por así decirlo. O sea, se polarizan los salarios, pero al final lo que interesa es el trabajo, que es lo que te hace sentirte realizado. Claro, no hay, o sea, lo que dice, el carácter no hay ningún tipo de desarrollo, no puedes narrar tu vida como si fuese una historia, Claro. una historia con continuidad, ¿sabes? Por eso es lo de Rico, tío, que aunque cambiaba de trabajo y yo creo que cada vez ganaba mejor, le llegaron a despedir en algún momento y fue a peor, pero lo que sí está claro es que en ninguno de sus trabajos, y conforme va pasando el tiempo, no es que se sienta mejor, de hecho se siente con más dudas, con más inseguridades. Eso también influye porque se hace más mayor. Claro, y aquí es Y todo lo lo contrario. Aquí empieza con dudas, y luego sí. ya hasta se plantea dejar de ser sociólogo, ¿sabes? De lo mucho que le está gustando, ¿sabes? Sí. Entonces es Pero bastante... que hay un desarrollo. Sí, Y luego también influye lo que digo de que el rico este se sentía viejo, o sea, él tenía... Claro. O sea, veía a los jóvenes y decía, joder, ¿cómo se ha podido ocurrir a mí esto? ¿Sabes? Y ya con 30 años decía, estoy oxidado, ¿sabes? Rico era el hijo del primero, portero. Sí. portero. El primero, o de los primeros que hace. Sí, el rico es el hijo del Enrico. Y tiene la mujer que se llama Janet. Sí. La mamá Janet. Flavia, creo. Chanel. Sí, y yo qué sé. A mí el de corrección de carácter, mira, me ha parecido un plan... yo cuando lo leía decía, joder, o sea, es como que lo actual lo pone súper jodido y puede dar la sensación de que es un poco melancólico, en el sentido de que dice, no, antes no había esto, tal, pero también lo critica al final, ¿sabes? Entonces, al final te queda un libro súper pesimista. Es como, lo anterior tampoco, porque al final el mismo autor dice que no está defendiendo el capitalismo antiguo, ni que está defendiendo tampoco el capitalismo flexible. Entonces, el capitalismo en general, o sea, la historia... Una crítica es una crítica tremenda, o sea, si centras en el actual, ¿vale? El capitalismo flexible que surge ahora, bueno, que surgía en el momento, que ahora está cada vez asentándose más, y critica también lo anterior, o sea, no... Y la cosa es eso, a mí me ha resultado súper pesimista, ¿sabes? Pesimista o real. Claro. Lo que pasa es que el capitalismo... Pero ¿sabes? puede ser una realidad pesimista. Claro, capitalismo- debe ser la gracia, depende por donde lo mires. El, Yo también. el capitalismo automatiza a la sociedad, básicamente. Entonces yo creo que es lo que critica. ¿Cómo a Pero, qué te refieres con automático? Pues, O sea, pues es nos humanista. convertimos... Claro, te conviertes en un autómata. Corroe su carácter. Ah, vale, robot, sí, como... Claro, ¿sabes? No, sí, el título la verdad es que lo ha clavado. Sí, eso es. A mí lo que me ha llamado la atención de los ladrones, porque es que yo creo que es el que más me ha gustado junto con el del boxeador. ¿No me te ha gustado? Sí, junto con el del boxeador. Bueno, porque prácticamente tampoco me he leído el carácter. El de boxeador era bastante leíble, pero Sí, el carácter te hace pensar, tío. Claro. Es verdad. A mí lo que me ha parecido interesante es la ética, no me acuerdo si el del boxeador también era, pero la ética moral que tienen los ladrones respecto a los otros, ¿sabes? Que se ayudan y que, o sea, como ha dicho Marcos antes, que son una sociedad, ¿sabes? Un grupo entre ellos. Hay lazos, sí, Tienen lazos, exacto. Yo me acuerdo que, por ejemplo, había en una parte que decía que si un ladrón va a la cárcel, los otros le ayudan a salir, le pagan la fianza. Que no había Sí, que se apoyan un entre ellos. desprestigio por ir a la cárcel. Un principio de solidaridad, sí. Me ha parecido muy interesante. Se asemeja, esos dos, o sea, los ladrones y el boxeo se asemejan bastante. Porque al final es eso, son dos sociedades paralelas a la sociedad principal, por así decirlo. Una tiene a lo mejor una más... Ambas son marginadas, porque en el momento la del boxeo venían de los objetos, que era una sociedad marginada. Sí, No del mismo modo, pero sí estaban marginadas ambas. Sí, se nos presentan como tribus estigmatizadas, como decía. Sí, eso es. Están muy estigmatizadas negativamente. Eso es, sí. Eso es lo bueno. Y yo, pues, prácticamente a mí, pues, se me verá que me ha encantado de la corrosión del carácter. Y no sé, me ha parecido un libro muy completo, muy... Como decías antes, que sí que es muy pesado de leer, con 1.000.000 de... Tiene muchos ejemplos, de alusiones, eso es. hasta que llegas a una conclusión Eso es. que en cierto modo eso te ayuda a entenderlo más, ¿sabes? Pero si les hace un poco a veces... A veces hace pesado, pero había, tío, que a mí me ha encantado y he disfrutado mucho leyéndolo y os he destacado, bueno, y me parecía interesante, ya que hemos estado hablando de capitalismo, comentaos el término al que hace alusión Richardson, el ascetismo mundano, el de cómo explica que la mentalidad protestante, la mentalidad racional protestante que Lutero, la reforma de Lutero,
pues que claro, que los protestantes pues piensan que no, que para ir al cielo no tienes que hacer como los católicos, que una ceremonia ya estás salvado y ya tienes tu cuerpo y tienes perdonado todos los pecados. Ellos tienes que trabajar durante toda la vida, tienes que demostrar que eres buena persona, y por eso se desarrolló ese sentimiento, esa idea de tender a ahorrar, de trabajar mucho, ahorrar mucho para ver cómo algo de ellos para creerte que es para tener pruebas físicas de que vas a llegar al paraíso. Eso es, De hecho, eso es muy calvinista también. Pero lo que pasa es que viene de Calvino, más claro, viene de Calvino. es que Lutero hizo la reforma y lo que pasó fue que, en plan, con tus buenas acciones cotidianas, tú te salvabas. ¿Qué pasa? Que como Dios ya te ha juzgado antes de que tú mueras, claro, pues ya estás predestinado. Claro, entonces, o lo haces bien o estás jodido. Eso es. Entonces, luego llegó Calvino y dijo, no, las buenas acciones dan igual, lo que tú tienes que hacer es acumular riqueza, ¿sabes? Entonces, con el trabajo. Y encima no solo eso, sino ser austero. Y pone el ejemplo del Benjamin Franklin, que era una persona... Sí, era muy rata, pero era muy inteligente y eso, era sacrificio. Claro, sacrificio. la lógica está inglesa, la de cero sentimiento y mucho trabajo. Ahí surgió el individualismo. De claro, hecho, es desapego total. Nada, por ejemplo, como han dicho los católicos, que es más sentimiento y devoción hacia, por ejemplo, una virgen de madera. El protestante más, de verdad me lo ocurre y hago buenas acciones, como habéis dicho, y luego tendré mi recompensa simplemente, por así decirlo, te peloteo un poco, ¿no? Sí, por así decirlo. Yo con los 3 libros he llegado a una conclusión un poco rara. A ver, o sea, lo he estado pensando. Si realmente el de la corrupción de carácter critica un poco la sociedad actual, moderna, de Más ahora. que la sociedad, es Bueno, el sistema el económico. sistema, vale, sí, pero realmente. Sí, y bueno, luego, afecta al final. y es muy muy pesimista. Y realmente me dice que estamos en la mierda y que está todo muy mal. Y luego, los otros 2 libros que son de sociedades marginales, aparte de lo que es la te lo presenta. es como más positivista, Es que más habla macroeconómica. Hay algo que pensar. Porque en el capitalismo hay carácter y corrosión, y como por ejemplo, como ha dicho Marcos, en las historias que hemos vivido, pues el carácter pues sufre un desarrollo. Yo eso lo veo muy del... Más igual es por eso, yo lo veo así, según lo que Yo creo que al ser sociedades marginales, la presencia del capitalismo flexible que tanto critican y que no permite el desarrollo del carácter no está tan presente a lo mejor. O sea, son sociedades donde los ladrones, o sea, pasan de la economía simplemente, o sea, ellos se dedican a, de hecho, son como una especie de parásitos de la economía, por así decirlo, y la del boxeo no tiene tampoco mucha relación con la economía. Sí, vale, viven en el gueto, tal. Es que son los perjudicados. Pero ¿cómo que no se relaciona con la economía? Sí, están relacionados, pero no se implican, fuerte, ¿sabes? ¿En qué? O sea, En la economía. no, que va a sudar. Vale. Sí, pero eso que la economía ya se ha definido. Son los principales afectados. Yo creo que por eso al final no afecta tanto lo que denomina la corrosión del carácter. De hecho, el Senet habla mucho del ámbito empresarial. Y el boxeo no habla empresarial, nada. Y el otro, el de ladrones, tampoco. ¿no? Pero yo creo que ahí está la cosa. O sea, que al final es el sistema económico, lo que dice el capitalismo, lo que acaba pasándose a lo social, y ahí es donde afecta la creación del vida, propio ¿sabes? sistema. Porque aquí dice lo del renano que dice que son los el sistema renano del estado de bienestar, y el angloamericano, que es la comparación, sí. Y ahí se nota un montón, sobre todo porque en uno fue el protestantismo y en el otro fue el catolicismo. ¿Sabes? En Europa hubo protestantismo, sí, pero donde más se manifestó fue en Inglaterra y en Norteamérica. Bueno, pues yo creo que vale ya conclusión o algo, ¿no? Yo creo que ya estaría. Sí, vale. ¿Quién quiere empezar con conclusión? ¿Queréis? Bueno, no sé, ¿os habéis quedado con ganas de decir algo sobre algún capítulo, sobre algún libro? Yo me he quedado a gusto. A ver, ¿Sabéis que algo realizado? ¿Sabéis que algo realizado? Sí, ahora mismo que me acuerdo, pues no, tampoco. O si queréis uno vosotros dos, vamos tirando así. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? No sé, yo No, lo que hay que hacer, no, si queréis concluir algo. Hemos dicho, este la pared del carácter. Sí, pues no, simplemente pues termino lo mío, que me han contado que me encantó el de la corrosión del carácter, y lo voy a tener muy en cuenta, y posiblemente pasen los años y me lo volveré a leer porque me parece súper interesante y hace muy buenas críticas, y que se lo recomendaré a toda la peña que pueda. Vaya. Está muy guay. A ver, hombre, obviamente también el del boxeador y de los ladrones, pues esa vida fugitiva de los ladrones, también cómo van evolucionando, se van desarrollando el carácter en el gueto y todo, cómo se introduce ahí esos pues también, pero lo mío. Sí. A mí me ha gustado los otros dos, me ha gustado más, porque como son, bueno, la parte de historias, ¿Los otros dos te refieres a? al boxeo y al ladrón,
Y lo que has dicho tú hace un rato, ¿sabes? Que tampoco tiene más. Sí, sí, sí. O sea que... Sí, no, a mí sobre todo resaltar, o sea, el súper pesimista. La corrección de carácter es súper pesimista. La del boxeo y... Bueno, a mí me resulta más... O sea, más optimista por eso, Más, porque hay sí, un más desarrollo, cómodo de- un desarrollo de carácter, ¿vale? Pero Entonces, yo me porque te preguntaba... explica cómo funciona dentro de... no es crítico, ¿sabes? Porque De crítico... hecho, es superación. Claro, ¿Sabes? por eso. Sí, Por eso mola más. Claro, Por eso eso es. te engancho Hay un de- desarrollo, hay un... yo me- No, esto es en plan, Sí. te suelta toda la Todos los basura rollos, que sí, hay, ¿vale? sí, sí, sí. Pero bueno, Sí, yo me estoy preguntando por qué realmente os pusieron estos 3 libros juntos para el segundo conversatorio y en el primero, por ejemplo, más o menos tenía algo que ver, pero en el segundo, al principio, como que no se ve tan claro, ¿no? Pero es eso. Realmente, si lo que es la sociedad actual, la economía del principal es bastante pesimista, el libro, y luego ya se vienen con los 2 libros que son optimistas, que están fuera de la sociedad, y no lo sé, o sea, no sé qué Yo creo que al principio nos pusieron los 3 libros para entender, como así lo decir, los La conceptos. sociedad, es que son reflejos de Claro. distintas. Y luego verlo reflejado. Claro. Como O sea, teoría, son por tres ejemplo, ambientes, Sea distintos. la teoría para aplicar a la práctica. claro, el del boxeo y el de los es totalmente práctico y el de corrosión del carácter es mitad práctico, mitad teórico. Es que Porque hasta- no explicar su práctica Claro. de eso sin explicar antes, Eso es. mediante la metáfora de Enrico, Es que cómo son- corre el carácter, sin explicar un carácter no corroído.